En esta computadora. Listo. Entonces, dice, se preparan 250 mililitros de una solución de iodato de plomo. Nos da el compuesto que ya estamos familiarizados con ese, ¿no? Es una sal, es una oxisal, donde tenemos el anión, que es el ion iodato que está ahí, y el catión, que es el plomo, ¿no? Entonces sabemos bien que todos los compuestos, cuando se solubilizan y se disocian, como una reacción también de disociación, siempre se rompen los enlaces entre el catión y el anión. Y el anión, que puede ser un átomo, puede ser un compuesto como aquí, un poliatómico. Sabemos bien que esos no se rompen, ¿no? Los radicales no se disocian. Se rompen, se sueltan de la parte positiva, que en este caso es muy fácil identificar primero la parte positiva de un compuesto, porque es el que está al lado izquierdo y siempre es un átomo, ¿no? Es ahí el plomo. Entonces, sabiendo que ese es el positivo, pues lo que resta es el negativo. Y ese no se disocia, ¿ok? Entonces, para la cuestión de los equivalentes, ¿no? Cuando sacamos aquí la concentración normal, pues hay que calcular, hay que estimar cuántos equivalentes hay, cuántas unidades se separan en la molécula. Y eso nos lo indica el catión, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular primeramente, dice, calcule la concentración molar cuando se mezclan 0.5 gramos de la sal para formar una solución de 250 mililitros. A ver, calculen la molaridad, a ver cuánto les da la molaridad. Ya me dicen cuánto da. Mañana es cumple de Itesca, dice. En un ratito me lleno de WhatsApp, 61 WhatsApp. 61. ¿Cuántos cumple? 24 cumpleaños. Me acuerdo cuando fíjate, me acuerdo cuando fue la quinceañera. Que como Sí eran me 15 acuerdo, años, ¿te acuerdas? por 10 años. Que hicimos, bueno, y sí, se hizo Un evento, un evento en Itesca. sí me Y que acuerdo. fuimos ahí donde estaba el 15 años de Itesca. Como quinceañera. Y fíjate, Tiene casi mi edad. 24 años ya. ¿Cuántos años pasaron? 9 años de eso. Ah, ya voy a cumplir en enero 13 años. Listo, jóvenes. ¿Tiene alguien la molaridad? Ya calculamos la normalidad en el pizarrón, pues si se complica un poquito más. Pero la molaridad, pues es la forma más directa, más fácil, ¿no? Son moles por litro de solución. Entonces hay que calcular los moles, y los moles sabemos que es la masa entre el peso molecular. Aquí lo que hay que estimar es la UMA, ¿no? O la masa molecular del iodato de potasio. Iodato, yo aferrado con que como usamos mucho el iodato de potasio. Iodato de plomo, ¿no? Hay que sacar la UMA y ya con eso sacamos
el número de moles y ya con eso sacamos la molaridad. A ver si alguien tiene ahí el dato. ¿Y van a hacer clase virtual? Pues están diciendo que hay que mandar un... nos ponen a chambear, pues quieren que mandemos ¿qué? Una leyenda muy breve. Algo así como, ¿cómo se llama? Anécdotas, ¿cómo se llaman? Así, cosas así de lo que ha pasado en estos 24 años. Experiencias, vivencias. Vivencias, anécdotas. Y el Lorenzo anda pidiendo que les liberen aulas que le tomaron. A medio comentario de la 24 años, el Lorenzo. Ahora que tengo su atención, Sí. ábrame los grupos. No, dice, favor de liberar aulas arquitectura. Alguien usó sus aulas, pues. Ah, Y él quiere programar ahorita y no lo deja. No deben de usar las aulas que no son de uno. Pero como ya pasó la programación, aquellos que no tienen aulas entran y empiezan a tomar aulas, pues, porque ya pronto. Lo que pasa es que el arqui está bien atrasado con la programación. sí, pues como que ven las que quedaron libres Sí, y ahí agarran. porque se supone que el viernes pasado entregamos estructura. Por eso es que alguien está programando sus aulas. Pero, sí, no la podían calcular. ¿Cuál es el peso molecular del iodato de plomo? ¿Alguien tiene el dato ahí? Si bien me acuerdo, es como 500 y feria, 500. 556. Correcto, 550 y tanto. Ándale, 556 punto y feriecita, ¿no? Ok, ese es el peso molecular, 556. Entonces el número de moles son 0.5 entre 556. Esos son el número de moles. 8.99 por 10 a la menos 4. Ahora, la concentración molar es moles entre el volumen de la solución expresado en litros. Son 250 mililitros, son 0.25 litros. Entonces, entre 0.25 nos da una concentración molar de 3.6 por 10 a la menos 3. 3.6 por 10 a la menos 3. Eso nos dio ¿cuánto? 3.6 por 10 a la menos 3 molar. Peso molecular 556 gramos por mol. Es 3.6 por 10 a la menos 3. Mol por litro. Ok, entonces voy a irme al pizarrón para hacer las otras. Pues ahí está la concentración molar, simplemente es moles por litro. Y sacamos los moles dividiendo 0.5 gramos entre 556, que es el peso molecular. Y luego lo dividimos entre el volumen de la solución, que son 0.25 litros, ¿no? Así salió ese 3.6 por 10 a la menos 3 mol por litro, es concentración molar. También le podemos poner una M, ¿no? De molar. En el inciso B nos pide calcular la concentración normal. ¿Ok? Entonces, recuerden que hay un camino corto y un camino largo, ¿no? El camino largo hay que calcular pesos equivalentes
definir el número de equivalentes, peso equivalente, equivalente, y ya calcular la concentración normal, que es equivalente entre el volumen expresado en litros, entre 0.25 litros, igual que la molaridad. Y también sabemos que la normalidad es igual a la molaridad que multiplica al número de equivalentes. Es el camino corto. No sé si ya lo habíamos comentado. El camino corto, para calcular normalidad, es molaridad que multiplica al número de equivalentes. Esta es una ecuacioncita. Sí. Entonces chequen que cuando ya conozco la molaridad, pues puedo seguir el camino corto. Ya calculamos la molaridad. ¿Sí? Y si no, pues calculamos todo, ¿no? O si nos piden calcular la normalidad a partir de los equivalentes y todo, pues ya calculamos todo. Pero es importante saber que existe ese camino corto. El número de equivalentes, sabemos que es el número de cationes que se forman cuando el soluto entra en solución. Eso es lo único que hay que observar, ¿no? Entonces, lo podemos calcular de las dos formas. Si lo calculamos con el camino largo, es calcular el peso equivalente a partir del número de equivalentes. ¿Cuántos equivalentes se forman cuando se disocia el iodato de plomo en el agua para formar una solución de iodato de plomo? Observando la molécula, ¿cuántos cationes se liberan? ¿Quién es el catión en la molécula? Plomo. El plomo. Y por cada molécula de plomo, ¿cuántos plomos se liberan? A mí me enreda el 2 que está fuera del paréntesis. Ese que me... Es que el 2 que está fuera del paréntesis, recuerda que en las fórmulas químicas, los subíndices simplemente te indican cuántos átomos o cuántos aniones están presentes en la molécula. Es el número, por ejemplo, el plomo también tiene un 1 ahí. Quiere decir que hay un átomo de plomo. El paréntesis nos dice que el iodato es un radical, es un anión y es un compuesto que no se rompe, o sea, está presente como si fuera otro anión atómico, el cloro, ¿no? En el cloro es sodio, el sodio es el catión, el cloro es el anión, pero también hay aniones poliatómicos como el iodato, ¿no? Recuerden que se forman con los oxiácidos. Entonces ese 2 me indica que hay dos iodatos en la molécula. Quiere decir que hay dos grupos aniónicos o dos partes negativas y hay una sola parte positiva, que es un plomo, ¿no? Entonces ese 2 no nos debe de confundir. Quiere decir que esa molécula cuando se rompe y se disocia en solución, que sabemos que se disocia la parte positiva y la parte negativa, se van a formar dos iodatos y un plomo, ¿no? Vamos a escribir la molécula aquí. El plomo, el iodato de plomo. Este 2 me dice que hay dos iodatos. Y aquí hay un 1 que no se escribe, un plomo. Recuerden que los subíndices vienen de los números de oxidación o las valencias. Si las regresamos, el plomo está trabajando con 2 más y el iodato está trabajando con negativo. De ahí vienen los subíndices. Recuerden cuando formábamos las moléculas de los compuestos a partir de su nomenclatura. Entonces, al cruzar los subíndices, este queda con un 1, este queda con un 2. Significa que es el número de partes positivas y negativas que hay. Si lo ponemos en agua, se van a formar un plomo positivo, 2 más, y se van a formar 2 partes negativas. ¿Sí? Eso es lo que nos indica. Entonces, por eso visualizando una molécula y sabiendo cómo está estructurada la molécula, ¿no? Recuerden que eso lo vimos en nomenclatura. Siempre del lado de izquierdo está la parte positiva y lo que resta es el anión, que puede ser un átomo o puede ser un compuesto.
como en este caso que es un yodato. Pero sigue siendo la parte negativa, y esa parte negativa no se descompone, ¿no? Cuando entra en solución o cuando reacciona, a menos que sea una reacción de descomposición, se descompone. Y si no, es un reactivo más en la reacción química, ¿no? Entonces se forman dos yodatos y se forma un plomo. Entonces recuerden que las partes positivas son las partes que nos dan el número de equivalentes. ¿Cuántos equivalentes se forma ahí? Se forma un catión. Entonces el número de equivalentes es 1 para este compuesto. ¿Okay? Entonces, conociendo el número de equivalentes, podemos conocer la normalidad en forma directa. Si utilizo el camino corto, ya conozco la molaridad. ¿Cuánto vale la normalidad entonces? Pues vale lo mismo, ¿no? Porque es 3.6 por 10 a la menos 3 por 1 nos va a dar 3.6 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y si no, lo podemos calcular también. Vamos a calcular el peso equivalente. Es igual a el peso molecular entre el número de equivalentes. Peso molecular, 556 gramos por mol entre un equivalente por mol. Cancelamos mol, van a quedar 556 gramos por equivalente. Y hasta ahí vamos, ¿no? El peso equivalente. El equivalente es la masa entre el peso equivalente. ¿Cuánta masa es? 0.5 gramos entre el peso equivalente, 556 gramos por equivalente. Cancelamos gramos, nos quedan equivalentes. 0.5 entre 556. 8.99 por 10 a la menos 4. Equivalentes. Y finalmente la concentración normal, que es igual a equivalentes por litro de solución. Equivalentes 8.99 por 10 a la menos 4 equivalente entre 0.25 litro. Eso es igual a 3.6 por 10 a la menos 3. Esos son equivalentes por litro. Lo que es igual a decir 3.6 por 10 a la menos 3 normal. Y acá habíamos dicho que con el camino corto, la molaridad 3.6 por 10 a la menos 3 se multiplica el número de equivalentes. Y como es normalidad, pues le ponemos normal. ¿Va? Entonces chequen que haciendo todo el cálculo, pues llegamos al mismo resultado. Nada más hay que conocer el número de equivalentes. ¿Ok? Cuando ya conocemos la molaridad, es una ventaja. Si ya tenemos la molaridad, podemos usar el camino corto. Y si no tenemos la molaridad, pues ya calculamos la normalidad, ¿no? No. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ya tenemos la concentración molar y la concentración normal. Nos faltaría calcular porcentaje en peso, porcentaje en volumen y las partes por millón. ¿Ok? ¿No hay duda entonces? Voy a borrar el pizarrón. Profe, espérate. Ya. Le voy a tomar una foto porque no alcancé a anotar. ¿Listo? Ya. Bueno, dale, vamos a calcular entonces porcentaje en peso. Porcentaje en peso, la forma de expresar la concentración S es gramos de soluto por gramo de solución por 100, ¿verdad?
Porcentaje en peso, peso, es masa de soluto, que van a ser gramos de soluto. Bueno, lo voy a poner de forma general. Masa de soluto entre masa de solución por 100. Eso nos va a dar el porcentaje en peso. Por lo tanto, necesito la masa de soluto. ¿Cuánto es la masa de soluto? 0.5 gramos. Concentración va a ser igual. 0.5 gramos de soluto entre la masa de la solución. Pero no nos da masa, nos da volumen, 250 mililitros de solución. Por lo tanto, hay que convertir ese volumen, hay que convertirlo a masa. Y sabemos bien pues, que es la densidad, el factor de conversión. Entonces necesitamos la densidad de la solución. Dejen ver si el problema nos da el datos. Debe de ser el del agua, porque está muy diluida. ¿Sí? Nos dice que su densidad es de 1 gramo por mililitro. Entonces, vamos a utilizar esa densidad, 1 gramo por mililitro. Chequen que es prácticamente la densidad del agua, ¿no? Está tan diluida que su densidad es 1.000 algo, ¿no? Entonces prácticamente es 1. Entonces, voy a poner el volumen. Puedo convertirlo por fuera y ya lo sustituyo en la ecuación para no generar una confusión, ¿no? Convertimos 250 mililitros de solución a gramos de solución con la densidad. Por lo tanto, 250 mililitros, la densidad es 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, pues queda lo mismo, pero expresado en gramos. 250 gramos de solución. ¿Sí? Como la densidad es 1, pues son 250 gramos. Lo voy a sustituir de solución por 100. Y eso nos va a dar el porcentaje en peso. Cuando la densidad es 1, pues simplemente lo convertimos, lo expresamos como gramos, ¿no? 0.5 entre 250 por 100. Que es el 0.2% en peso. .2%. Las partes por las concentraciones en peso y volumen suelen ser menos complejas, ¿no? Porque es simplemente la relación de la masa y el volumen. Nada más hay que expresarlo en lo que nos dice la concentración, ¿no? En masa, en masa o en volumen ambos, ¿no? Tanto el soluto como la solución. Entonces, ese es el porcentaje en peso. Porcentaje en volumen es algo similar, nada más que es volumen de soluto entre volumen de solución por 100. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Porcentaje en volumen, P sobre B, es igual a volumen de la solución, el soluto, perdón, entre volumen de la solución por 100. Y aquí nos damos cuenta de que el soluto es el que está como masa, hay que convertirlo a volumen. Ya la solución ya está en volumen. ¿Ok? Entonces hay que convertir 0.5 gramos de soluto a mililitros de soluto. Y necesitamos la densidad del iodato de plomo. Ese dato ya lo tengo. No lo da el problema, pero lo saqué de internet. La densidad del soluto es igual a 6.16 gramos por mililitro. Quedó paralizado. ¿Hay internet?
Listo, ya estoy de regreso, ¿no? Me sacó el internet, pero ya continuamos. Entonces comentamos que para el porcentaje en volumen necesitamos el volumen del soluto ahora. Ya la solución está en volumen. Y para eso, pues el problema no nos da la densidad del soluto. No sé el pizarrón fijo, ¿eh? Ajá. Pero, entrando a internet, ahí consulté el dato, densidad del iodato de plomo, como sólido, como sal, y es de... De la solución y ya. Ok, Bueno, llegó El mismo ya estoy de porcentaje regreso. de volumen que el de masa. Entonces, casi. pues ahí voy a poner el pizarrón desde que se vuelva a ir. Más dejen, lo encuentro. Uy, ahí viene. Ahí está, ¿no? Ahí está el pizarrón. Entonces, la densidad del soluto es 6.16 gramos por mililitro. Es muy pesado, ¿no? Recuerden que es plomo y su peso molecular es 556 gramos por mol, lo cual significa que para tener un mol necesito 556 gramos. Es muy pesado. Por eso su densidad es grande, 6.16 gramos por mililitro. Pero ya la tenemos la densidad, entonces podemos convertir la masa de soluto a volumen de soluto. Entonces la vamos a convertir igual que como convertimos el volumen a masa, ahora convertimos la masa a volumen. Entonces, la masa va a ser igual a 6.16 gramos por mililitro. Bueno, voy a poner la masa, el volumen, perdón, eso es lo que andamos buscando. Volumen es igual a 0.5 gramos de soluto por la densidad, que es 6.16 gramos por mililitro. Chequen que ponemos la densidad inversa, ¿no? Para poder cancelar gramos con gramos y nos queden mililitros como la unidad resultante. Entonces, 0.5 entre 6.16 simplemente es convertir esa masa a volumen. ¿Qué volumen ocupa? Debe ser un volumen pequeño porque es muy denso. Es 8.12 por 10 a la menos 2 mililitros. Ese es el volumen. Una pregunta, porque ¿dónde sacó el 6.16? Ese dato lo investigué porque el problema no lo da. Entonces ese dato lo investigué cuando resolví el problema. Porque el problema no te lo da, pues. Entonces, investigué la densidad de esa sal. Y esa es 6.16 gramos por cada mililitro. Quiere decir que es un polvito que pesa bastante. Es muy concentrado, ¿no? Su volumen es pequeño. Porque es muy pesado. Y eso es obvio, ¿no? Porque les comento que su peso molecular es muy grande. Quiere decir que para tener un mol necesito tener 556 gramos, más de medio kilo de sustancia para tener un mol, porque es un compuesto muy pesado, muy denso. Entonces, ya convertido a volumen, ya podemos calcular el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto, que ya lo calculamos, 8.12 por 10 a la menos 2 mililitros, entre el volumen de la solución, que ya estaba en mililitros, 250 mililitros por 100. Entonces el porcentaje en volumen va a ser más pequeño que el porcentaje en peso. Va a ser 3.25 por 10 a la menos 4, pero por 100. 0.032. 0.032 será menos 2. Sí. Concentración 0.032%. Y chequen que porcentaje en peso, porcentaje en volumen, pues es las densidades, ¿no? Ya sea, si quieres el porcentaje en volumen, necesitamos la densidad del soluto. Que luego es más complejo encontrar una densidad en soluto. Hay muchos problemas que no te la dan.
no quiere decir que no exista, ¿no? Como en este caso. El problema no nos da la densidad del soluto. Y la densidad de la solución, pues esa es más fácil obtenerla. Normalmente siempre te la da el problema, porque como la densidad depende de la concentración, la densidad de la solución depende de la concentración. Entonces, ese dato pues es muy complejo encontrarlo en bibliografía, porque pues puede haber chorrocientas concentraciones diferentes de una solución y por lo tanto tiene chorrocientas concentraciones diferentes que pueden existir, ¿no? Entonces es muy complicado encontrar esa información. Por eso los problemas siempre nos dan la densidad de la solución, porque pues, alguien tuvo que medirla, ¿no? Y ya la densidad del soluto, pues ese normalmente luego no te la da porque esa sí existe en bibliografía, porque es un compuesto concentrado, que es un valor único, y entonces es más fácil encontrarlo en bibliografía. Por eso luego los problemas no te lo dan, para que lo investiguemos nosotros, ¿no? Entonces ya simplemente, o último, nos queda partes por millón. Y volvemos al mismo, siempre es el mismo análisis. ¿Cuáles son las unidades o cómo se expresa esa concentración, ¿no? Así como ahí pusimos cómo se expresa las partes por las concentraciones en peso y volumen, vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular entonces partes por millón. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner aquí ABCDE, parte por millón. ¿Cómo se expresa parte por millón? Comentamos que era una parte en un millón de partes y para una solución es igual a miligramo por litro, porque un litro tiene 1.000.000 de miligramos. Entonces, la expresión para una solución es miligramos de soluto por litro de solución. Esta es la forma en que se expresa la concentración. Ahora hay que calcular los miligramos de soluto. Ya tenemos gramos, hay que convertirlos a miligramos. Entonces, vamos a sustituir, o podemos calcularlos, o aquí mismo los sustituimos con un factor de conversión, 0.5 gramo. Un gramo tiene 1.000 miligramos, con lo cual convertimos gramos a miligramos. Ya tengo los miligramos. Ahora, entre el volumen en litros, son 0.25 litros. Entonces, es directo, ¿no? Ya tenemos qué unidades vamos a tener ahí, miligramos por litro. Entonces son 0.5 por 1.000 entre 0.25. Son 2.000 partes por millón. Y ya. Recuerden que partes por millón siempre es un número. Aquí todavía chequen que la concentración de 0.5 gramos en 250 mililitros todavía es una concentración alta para expresarla en partes por millón. ¿Sí? Porque son 2.000 partes por millón. Todavía es una cantidad grande. Recuerden que se utiliza para concentraciones mucho más diluidas, ¿no? Donde es más conveniente manejar números, ¿no? 5 partes por millón, 20 partes por millón, para soluciones muy diluidas. Es muy conveniente usar las partes por millón. Y ya para concentraciones elevadas o más grandes, pues ya usamos los porcentajes en peso, porcentaje en volumen. Y para las concentraciones para hacer cálculos químicos que necesitamos en los procesos, pues ya utilizamos concentración normal o concentración molar. Okay. Y podemos convertirlas entre ellas mismas, ¿no? Bien, pues eso es un problemita típico de encontrar la concentración en las 5 diferentes formas para una misma solución, ¿verdad? Una misma solución. Por eso se llama el tema formas de expresar la concentración. Ok, ¿no hay ninguna pregunta de esto?
Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir. Pues eso es todo, jóvenes. Eso es todo. Hemos concluido después de estos meses agotadores bajo este esquema, ¿no? De a distancia. Pues hemos concluido ya nuestro curso de química inorgánica. Espero verlos. No recuerdo en la programación si voy a impartirles alguna clase el próximo semestre. Si no los veo como maestro o como profesor de alguna clase, pues recuerden que aquí estamos a la orden, como encargado de la División de Ingeniería Ambiental. Cualquier situación, cualquier problema, pues ahí me voy a estar yo conectando con ustedes para platicar durante el semestre, para diferentes aspectos que vamos a estar desarrollando, sobre todo por la certificación que estaremos llevando a cabo el próximo año por CASEI, ¿no? CASEI, recuerden que es eh, la casa, ¿no? Es como un comité de acreditación de las carreras de ingeniería y requerimos obtener esa certificación como carrera, ¿no? Entonces, pues, por ahí vamos a estarnos reuniendo para trabajar en ese esquema. En caso de que no les dé clase, sí, vamos a estar platicando seguido, ¿no? Para ver esto y otras cosas de la división, ¿no? Entonces, pues, les dejo su actividad para que trabajen con ella. Cualquier duda me preguntan y le voy a poner fecha para el viernes, para entregar el viernes, para que me den chance de terminar de evaluar ese mismo viernes, yo creo, y el sábado ya poder compartir calificaciones y el lunes subir evaluaciones finales. ¿Ok? Profe, Mande. ¿no va a haber un último examen? No, este tema de soluciones lo voy a evaluar con una actividad. Ah, está bien. ¿Sí? Ya con eso les evalúo su actividad. Y ya con eso cerramos, ¿no? Evalúo las 4 unidades de competencia y ya con eso les saco su promedio, ¿no? El promedio final, que es el que va a aparecer en Cardex, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en corto para entregarles calificaciones y pues échenle muchas ganas porque el otro semestre ya ven que también se va a trabajar bajo este esquema de virtualidad. Hasta ahorita pues es el semestre completo, ¿no? Hay otras instituciones que están programando regresar a mitad de semestre, pero más vale hacernos a la idea de que sería todo y ya si regresamos antes, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues ya estamos mentalizados de que todo el semestre de enero a mayo, pues sería virtual, ¿no? Ya esperemos que en verano, para las clases de verano, pues podamos regresar ya a las instalaciones. Entonces, échenle muchas ganas en su próximo semestre y pues aquí estamos, ¿no? Cualquier cosa que necesiten o se les ofrezcan. Maestro, disculpe, ¿pasó lista? Sí, eliminar anclaje. Déjame Sí, checar. ¿Cómo te pides? que sí es Valencia. Casillas, Valencia. Ok. Muy bien, listo. Muy bien. Sale, jóvenes, cuídense, nos Muchas vemos. gracias, maestro. Nos vemos. Bye. Ay, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego, cuídense. Profe.